Bienvenidos al estudio y repaso de la lección justamente de esta semana. Hoy reflexionaremos sobre el tema que es fundamental en nuestra fe, el amor pactual de Dios. Este amor es eterno, es un amor incondicional, es un amor profundamente relacional. Nos llama a responder con fe, nos llama a responder con obediencia, pero también a vivirlo y a compartirlo con los demás. A lo largo de esta lección veremos cómo este amor no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Así que en los próximos minutos exploraremos 3 puntos claves que nos ayudarán a entender cómo el amor de Dios cambia nuestras vidas. Los invito para que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, acompáñanos a estudiar, a repasar esta hermosa lección, a entender sobre ese amor incondicional que tienes con nosotros, pero también entender lo que tú esperas por parte de nosotros. Gracias, Señor, por proveer todo lo que necesitamos. Acompáñanos en este estudio, te pedimos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezaremos con los 3 puntos claves de nuestro estudio. Número 1, el amor actual de Dios. Una llamada a responder con fe y obediencia. Punto número 2, la importancia de vivir en fidelidad y misericordia. Y el punto clave número 3 para esta lección, la responsabilidad de compartir el amor de Dios y ser transformados por Él. Empecemos mirando nuestro punto número 1, el amor pactual de Dios. Una llamada a responder con fe y obediencia. Recuerden, punto número 1, el amor pactual de Dios. Es una llamada a responder con fe y obediencia. Y ese amor pactual de Dios es eterno, es un amor incondicional, es un amor profundamente relacional. Está fundamentado en que Él nos amó primero. Miren lo que dice Primera de Juan 4:19. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Este amor no es unilateral, sino transformador. Recuerden, no es unilateral, no es de un solo lado, sino es un amor transformador, es un amor restaurador, invitando a la humanidad a responder con fe y con obediencia. La Biblia enseña que este amor se extiende a toda la humanidad. Juan 3:16 nos dice, miren acá en la Biblia, Juan capítulo 3, versos 16, hablando de eso, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero requiere de una respuesta activa por parte de nosotros. Sí, Dios nos amó a nosotros, pero Él espera que nosotros respondamos activamente justamente a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos da todo, ¿no es cierto? Miren lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 22, verso 37. Busquemos lo que dice Mateo capítulo 22, verso 37, Mateo 22, 37. Y vamos a leer del verso 37 al verso 39. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagina que estás en una competencia de salto alto, de salto a altura, y tu entrenador te pone la valla bien alta, y diría yo imposible inclusive para alcanzarla, ¿verdad? Imposible para alcanzarla por ti solo. Pero te dice tu entrenador, pero que si confías en él, si confías en sus instrucciones, si confías exactamente en lo que él te dice y cómo te va a entrenar, pues vas a pasar esa valla. Así es el amor pactual de Dios. Él nos lanza un desafío, pero a la misma vez nos ayuda con todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos ama primero, y como dice 1 Juan 19, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, Él nos amó primero, y nuestra respuesta a su llamado es como seguir las instrucciones de ese entrenador, confiando en que Él nos va a levantar, Él nos llevará y nos pondrá en lugares donde nosotros nunca podríamos haber llegado, pero si confiamos en sus instrucciones, llegaremos allí. El amor de Dios no es solo para recibir, es una invitación a participar, a seguirle con fe y a seguirle con obediencia. Pasamos entonces al punto clave número 2, la importancia de vivir en fidelidad y misericordia.
El amor pactual de Dios incluye su fidelidad, incluye su misericordia inquebrantable hacia quienes justamente le son fieles. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, miren lo que nos dice. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Pero también nos muestra que rechazar su amor puede impedirnos experimentar plenamente los beneficios de su gracia. Y hay un texto muy importante en Romanos, en el libro de Romanos. Vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 22. Miren lo que nos dice Romanos 11, 22. Algo muy interesante. Romanos 11, 22 nos dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes la parábola del siervo que no perdonó? Es una parábola muy interesante justamente que la lección de esta semana nos llama a revisar. Esta se encuentra en Mateo capítulo 18. Miren, leamos entonces lo que dice esta parábola. Sería bueno que todos la recordemos. Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Vamos a leerla juntos. Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Era posible pagar esa cantidad de dinero? No. Pero miren, en verso 27, entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, o sea, este siervo fue perdonado, sí, no podía pagar esa deuda, no la podía hacer. Pero el rey se movió, dice, de misericordia y le perdonó la deuda. Y ahora este siervo sale contento, ¿verdad? Contento porque ahora ya no tiene más deuda. Y verso 27 dice: el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, había otro que también le debía a este siervo, pero un poquito, solo 100 denarios nomás. Y dice, sujetándolo del cuello, le dijo: págame lo que me debes. No se acordó que le acababan de perdonar ahora a él, y ahora imagínense cómo trata al otro. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos al verso 31. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mejor dicho, de por vida allí, encerrado, porque no podía pagar esa deuda. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Miren, aquí se ilustra la importancia de reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras relaciones personales. El sacrificio de Dios en la cruz es la máxima expresión de su amor. Nos invita a amar a los demás con entrega, nos invita a amar a los demás sin condiciones. Hay un texto muy lindo que se encuentra en Juan, en el capítulo 15, en el verso 13. Miren, Juan capítulo 15, verso 13. Miren lo que dice acá. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, quiero que cierren los ojos, un momento, cierren los ojos e imaginen conmigo un momento en que alguien les ha hecho un daño profundo. Pero de repente esa persona se acerca y les pide perdón con todo su corazón. ¿Cómo se sentirían ustedes? Ahora, a ti te toca perdonar.
Mira, ¿y qué cambiaría? Ponte a pensar, ¿qué cambiaría en tu corazón tú que has sido afectado por el daño que te hizo esa persona? Y ahora a ti te toca perdonar. ¿Cómo crees que cambia eso en tu corazón? Ujú. Hay una historia que esta semana justamente escuché, un caso que sucedió en África. Una persona había asesinado justamente a varios miembros de una familia y había quedado solamente la esposa. Este hombre mató al esposo, a los hijos. Y esta mujer vivió con resentimiento toda su vida, con odio y con una ganas de venganza, de encontrar a este tipo. Pero conoció la palabra de Dios, conoció y gloria a Dios porque el Espíritu Santo trabajó en su corazón y entregó su vida a Cristo. Y un día, pues, fue su bautismo y ella estaba en las aguas del bautismo allí, entrando a las aguas y estaba allí, fue bautizada y muchos bajaban a las aguas. Y cuando ella se levantó de las aguas con gozo, fue bautizada, el Señor hizo un cambio en su corazón tan hermoso. Pero dice que cuando salía del río y subía y vio otra persona que bajaba a las aguas del bautismo. Dice que se la miró en la cara y vio que era este hombre que había matado a su familia. ¡Guau! ¿Saben lo que hizo esta mujer? Fue y lo abrazó. Su corazón había cambiado. Mis amigos, esta reflexión nos ayuda a entender la importancia de la misericordia. Dios nos perdona a nosotros y nos enseña cómo debemos nosotros responder a ese perdón. Nosotros debemos responder con fidelidad y con la misma misericordia. ¿M? Lean la parábola justamente el siervo que perdonó. Léanla siempre. Recuerden cómo el Señor nos enseña a nosotros. Esto nos muestra que aunque recibimos el perdón inmenso de Dios, también estamos llamados a extenderlo a los demás. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos también nosotros mismos. Bueno, llegamos al punto clave en nuestra lección número 3. La responsabilidad de compartir el amor de Dios y de ser transformados por Él. Miren, vivir el amor de Dios implica compartirlo activamente con los demás. Jesús nos enseña a amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Juan 15:12 nos dice, miren, algo importante. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Mm? ¿Qué dice? Que dice que nosotros debemos reflejar su perdón y su misericordia. Y créanme que al hacerlo nos convertimos en un instrumento de amor divino, mostrando este amor transformador a otras vidas. Y nos lleva a nosotros a ser ahora una luz en este mundo que está necesitado de esperanza. Vivir en respuesta a su amor implica cultivar una relación diaria con Él. Recuerden, vivir en fe y vivir en obediencia y servir justamente a los demás como una expresión tangible del amor de Dios. Piensen por un momento. Tú entras a una tienda, necesitas comprar algo y encuentras que lo que tú necesitas en esa tienda está agotado. No hay nada, no hay lo que tú necesitas. Y estás triste y cuando estás saliendo de la tienda, un extraño que ni siquiera conoces se acerca y te da ese último artículo que él acababa de comprar porque vio que tú también lo necesitabas, ¿no? Y te lo da y sin esperar nada a cambio. Te pregunto, ¿cómo te sentirías? ¿Mm? Ahora piensa por un momento. En tu vida, ¿habrá alguna vez que alguien te mostró ese amor de una manera justamente inesperada? ¿Cómo cambió eso en tu día? ¿Cómo cambió tu perspectiva? ¿Cómo cambió tu corazón? Escúchame, eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos da su amor sin condición. Así estamos nosotros llamados a hacer con otros también, entregar ese mismo amor sin condiciones. Compartirlo no es solo un mandato, escúchame, es un regalo que transforma nuestras vidas. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando servimos a los demás, estamos mostrando que el amor de Dios tiene el poder de cambiar no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, en conclusión entonces,
El amor pactual de Dios es más que un sentimiento, es una invitación a vivir en respuesta a la gracia y a ser transformados por su fidelidad, a ser transformados por su misericordia. Y nosotros al compartir este amor con el mundo que nos rodea, nosotros podemos no solo transformarlos a ellos, también nosotros vamos siendo transformados. Al responder a ese amor que el Señor nos da, nuestra fe también incrementa, nuestra obediencia también incrementa y nuestro corazón empieza a vivir ese corazón perdonador, ese corazón lleno de misericordia y nosotros empezamos a ser agentes de cambio a través de las acciones concretas de amor. Al vivir este amor, nos convertimos en reflejos vivos del carácter de Dios. Demostramos que su amor no solo transforma nuestras vidas, sino que también puede transformar al mundo. Dios te invita a ser luz. Dios te invita a compartir su amor. Dios te invita a vivir su presencia cada día. Que podamos llevar este amor en nuestro corazón y que nosotros podamos reflejarlo en nuestras acciones. Así que como respuesta a la gracia, como respuesta a la misericordia, como respuesta al amor de Dios, debemos nosotros ser esos canales de amor hacia otros. Recuerda esto siempre y si este mensaje ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros. Estamos comprometidos a poder hacer el repaso de esta lección este año, poder estar cada semana contigo y pues leer. Te invito a que leas tu lección, invito a que estudies tu Biblia. La lección de este trimestre, el amor de Dios y su justicia, es una lección muy hermosa. Te invito a que la compartas, a que la leas. Siéntate con un amigo, con un compañero de trabajo. Siéntate con alguien y comparte estos hermosos mensajes. Bueno, terminamos el día de hoy. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradezco porque tú nos muestras tu amor incondicional. Pero esperas también que nosotros se lo mostremos a otros. Señor, cambia nuestros corazones. Bendice todo lo que hagamos, pero que podamos reflejar, Señor, tu carácter. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Bendiciones.